Si le dijera que con hacer presión en medio de los dedos o con estimular una zona debajo de su uña, existe la posibilidad de saber qué es lo que le adolece, la parte específica de su cuerpo en la que tiene alguna enfermedad, algo que le aqueje, y que estimulando un punto específico en su mismo cuerpo puede haber una mejoría y quizás y probablemente la cura del padecimiento que usted tiene. Usted me dirá, la acupuntura ya existe, pero no es precisamente eso. Le voy a platicar hoy de un doctor. No era una persona cualquiera, era un doctor que simplemente tocando una parte de su cuerpo era capaz de curar, de hacer que el cuerpo sanara, pero más allá, de lograr que su cuerpo conectara de una manera impresionante con un órgano que ni siquiera es visible, con una parte de su ser que es intangible. Hacía que su cuerpo conectara de tal forma con su mente que podía despertar habilidades que usted ni siquiera pensaría que era capaz de tenerlas. Bienvenidos y comenzamos. Todos los días nos enfrentamos a diferentes circunstancias en nuestra vida. Algunas son rutinarias, pero hay otras que nos sorprenden haciendo que consideremos si lo que perciben nuestros sentidos es lo único que existe. Extraños fenómenos, sucesos sin explicación y situaciones para los que la ciencia no tiene respuesta nos llevan a pensar que existe la posibilidad de que nuestra realidad conviva al mismo tiempo con una realidad alterna. Estas realidades subsisten separadas, pero en algún momento sus vibraciones se sincronizan con nuestro mundo, dando lugar a lo que llamamos mundo paranormal. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en Mundo Paranormal. 1935. Un filósofo y psicólogo francés se topa con un artículo. En el artículo menciona que el cuerpo está dividido en líneas y que de encontrar la forma de estimularlas, se puede acceder a las dolencias y hasta cierto punto curar las enfermedades que tenga una persona. El profesor Léon Jacques Delpech, un profesor francés que estudió psicología y filosofía y en sus tiempos libres se dedica a tratar de descifrar la mente. Se topa con este artículo en una revista y le llama tanto la atención. Él es un científico, es un estudioso, es hombre de ciencia. Por lo tanto, el lograr crear esta situación le llama la curiosidad
Y entonces empieza a investigar y se topa con otro artículo por ahí que también menciona la misma situación. El autor de estas teorías es el doctor Caligaris. Y lo mencionan así, como el doctor Caligaris. Empieza a buscar artículos, empieza a buscar información, se dirige a la biblioteca, se dirige a las librerías, buscando publicaciones de este tal doctor Caligaris. Y lo único que él encuentra es que tanto en las librerías como en bibliotecas le dicen que no existe ninguna publicación de esa persona, que ni siquiera lo conoce. Sigue investigando, sigue buscando. El profesor Delpech es un maestro de lo que para nosotros sería más o menos la secundaria. Y trabaja porque tiene la necesidad de trabajar. Es esa realidad. Y en sus ratos libres trata de descifrar la mente, de ahí que haya estudiado psicología y filosofía. Trata de encontrar aquellos vínculos que unen nuestro cuerpo con nuestra mente. Por eso le ha llamado tanto la atención los artículos de este tal doctor Caligaris. Tanto es su empeño que logra dar con uno de los escritores, de uno de los redactores del artículo, quien le da una dirección. La dirección es de Italia. Y entonces el profesor Delpech escribe una primera carta y la envía. Al paso de unos meses, la carta regresa sin ser abierta. Tiene la intención de escribir una segunda carta y uno de sus amigos le dice que tal vez no es buena idea, que son momentos hostiles entre Italia y Francia. Francia no compagina con el fascismo manifestado, expresado y con el fascismo de Benito Mussolini, por lo que no es precisamente una buena idea mandar cartas a Italia. Sin embargo, Delpech, haciendo caso omiso a lo que su amigo le dice, escribe una segunda carta. Y en esta segunda carta no tiene respuesta. Han pasado ya 3 años desde que Delpech encontró el primer artículo, 1938. Estamos a unos cuantos meses de que inicie la Segunda Guerra Mundial. Al no recibir respuesta de la segunda carta, Delpech se embarca en un viaje, se hace de una maleta y toma un tren hacia Italia. Trata de llegar a una región Undine, Italia, cerca de los Apeninos, cerca de la frontera con Lituania. Se embarca en esta aventura del Delpech con un poco de nervio. Como se lo digo, los franceses no eran bien vistos por Italia. Y toma esta aventura de lanzarse en tren hacia Italia. Y llega a una estación, la estación más cercana a Undine. Y en la estación baja del tren y tiene la intención de llegar a la posada más cercana de la estación, descansar, pasar la noche y reanudar su búsqueda de la dirección que ha obtenido del doctor Caligaris al día siguiente. Cuando baja del tren, se acerca un hombre vestido de negro que inmediatamente lo reconoce y le dice: profesor Delpech. Delpech se queda extrañado. Lo primero que piensa es que lo van a arrestar. Un francés en tiempos en los que se avecina una guerra, en los que hay alta tensión entre los países, lo primero que piensa es que lo van a arrestar. Sin embargo, esta persona, este hombre alto, vestido de negro, le dice: no se espante, el doctor Caligaris me envió por usted. Delpech, un poco extrañado, le dice: ¿recibió mi carta? No fue necesario.
Entonces, ¿cómo sabía que iba a venir? El profesor sabe muchas cosas. Pero ¿cómo sabía que yo iba a llegar ahorita? El profesor no necesita saber. Él entiende y tiene conocimiento de muchas cosas. Me ha mandado por usted. Del Pech, evidentemente un poco extrañado, cualquiera lo haría, usted o yo, si alguien que no sabe que vamos a llegar, que no sabe que vamos a emprender un viaje, nos está esperando, evidentemente la sorpresa sería enorme, hasta el temor nos empezaría a invadir. Del Pech decide confiar en este hombre que ha llegado por él. Suben a un vehículo y empiezan a manejar hacia Undine. Llegan, van cruzando las callecillas de Undine y ya para las afueras, ahí de fondo un paisaje de montañas, un paisaje muy bonito, hay una clínica. Cuando llegan a la clínica, una persona va saliendo de la puerta de la clínica, de la entrada. Es un hombre de bata blanca, con un bigote, con una pipa, y el chofer se para enfrente de este hombre, enfrente de la puerta de esta clínica, baja del Pech, extiende la mano y saluda. Jacques del Pech. A lo que la persona de bata le contesta: Giuseppe Caligaris. Un placer. Del Pech se queda extrañado porque en el saludo se da cuenta que Caligaris habla italiano. Es lógico. Y Del Pech habla francés, no habla italiano. Sin embargo, Del Pech entiende perfectamente todas y cada una de las palabras que salen de Caligaris. Y a su vez el doctor Caligaris entiende perfectamente las palabras que salen de Del Pech. Caligaris lo invita a pasar. Y en esta invitación, Del Pech empieza a analizar, trata de entender, quiere entender qué es lo que está pasando. Nadie sabía que iba a ir a Italia. En ningún momento recibió una respuesta de la carta, y al no haber una respuesta de la segunda carta, no había forma de decirle que se iba a emprender en este viaje. Caligaris lo invita a pasar y lo lleva hacia su estudio, una oficina, un consultorio, un lugar donde atiende el doctor Caligaris. Y lo invita a sentarse. Del Pech se sienta. Y de repente entra un asistente, uno de los ayudantes del doctor Caligaris, que lleva un papel en la mano. Y Caligaris lo voltea y lo ve y le dice: mi hermana. Sí, doctor. No te preocupes, me va a hablar en un momento. Instantes después suena el teléfono, el doctor Caligaris contesta y efectivamente era su hermana, que le tenía una noticia no muy agradable. Sin embargo, Caligaris ya sabía, sin haber recibido el recado que le llevaba este asistente. Caligaris ya sabía la noticia que le iba a dar su hermana. Del Pech empieza a pensar que tal vez todo esto es una treta, una actuación montada única y exclusivamente para que alguien haga un artículo, para que alguien pueda hacerle publicidad a su clínica y para que la gente vaya a consulta con él. Caligaris se le queda viendo y Del Pech está pensando y analizando. Bueno, en el tren fue fácil, yo era el único francés, es fácil determinar, y si no fuera así, el chofer pudo haber preguntado si yo iba a bajar o si alguien venía de Francia, quién venía de Francia, con los boleteros, con los maquinistas. Y entonces Del Pech empieza a tener esta sensación de haber viajado, de haber emprendido un viaje hasta cierto punto peligroso, largo, y de que solamente viajó para que le tomaran el pelo. En ese momento Caligaris le toca suavemente el hombro y le dice: no, nadie le está tomando el pelo. Y mi chofer no preguntó,
Yo lo envié. Yo le dije que usted venía en camino. Y yo le dije en qué momento iba a llegar. ¿Y cómo me ubicó?, pregunta Del Pech. Le mandé una imagen mental de usted. Pero usted y yo nunca nos habíamos visto. No es necesario. Todos, de una u otra forma, estamos conectados. Del Pech, aún escéptico, es un hombre de ciencia, es un estudioso, es un psicólogo, no entiende esta situación, no hay nada que describa, ni estudio previo que pueda dictaminar la manera en la que el doctor Caligaris logró saber que Del Pech iba a viajar hacia Italia, cuándo llegaría y cómo lo iba a ubicar su chofer. Nunca se habían conocido, ni por fotografía, ni por ninguna otra de ninguna manera. No existía internet, estamos hablando de 1938. No había tampoco ni redes sociales ni alguna manera tan fácil de investigar cómo era esa persona. Caligaris invita a Del Pech a cenar. Ya es tarde, le invita a compartir alimentos. Empiezan a platicar del viaje. Del Pech trata de platicar un poco de política y Caligaris le dice que a él no le gusta la política, que él aborrece la política y que realmente no compagina con los ideales de las personas que en ese momento están al mando en su país. Terminados los alimentos, Del Pech se agradece y pide permiso para retirarse a la posada más cercana y regresar al otro día. Caligaris en ese momento le dice que de ninguna manera lo va a permitir que vaya a buscar una posada, que es su invitado y que ha destinado una habitación para que él pueda descansar. Lo llevan a su habitación y Del Pech descansa plácidamente para levantarse al otro día. Y cuando Del Pech se despierta, cuando Del Pech se levanta, Caligaris ya anda ahí en la clínica, ya va para acá, para allá, nuevamente con su bata blanca, con su pipa, el bigote bien arreglado, ya está haciendo sus actividades. Al paso de unos minutos, de un rato, el doctor Caligaris llama a Del Pech y lo invita para que presencie un experimento, una representación. Del Pech va con él, entran a un cuarto, a una pequeña, una pieza que tiene unas ventanas hacia el exterior. Alguien previamente ha cerrado las cortinas de estas ventanas y está una mesa. Está el doctor Caligaris, que llama a dos de sus ayudantes, a su secretaria y a un ayudante. Y le pide a Del Pech y al ayudante que por favor escriban con lujo de detalle lo que su secretaria va a narrarles. Que no pierdan detalle y que por favor sean muy puntuales en escribir exactamente lo que ella les va a decir. En ese momento, el doctor Caligaris toma el brazo de su secretaria. Su secretaria cierra los ojos, no está en un trance, está perfectamente consciente, simplemente cierra los ojos y el doctor Caligaris empieza a tocar en su brazo, en su parte del brazo, empieza a buscar, empieza con 3 dedos a presionar hasta que encuentra el punto y presiona. Y entonces la señorita empieza a redactar una serie de eventos que van a suceder en la calle. Empieza la señorita a decir: está pasando un vehículo rojo, es un camión que trae unos tambos, unos contenedores. Del Pech se interrumpe: ¿de qué color es el camión? Es rojo. ¿Trae lona? ¿Viene cubierto? No, no viene cubierto. ¿De qué tamaño son los tambos, los toneles, los contenedores? Pues los contenedores son grandes, como de este tamaño. ¿Me puede decir cómo viene vestido el chofer? No me doy cuenta, pero trae una gorra a cuadros.
Perfecto. Sigue narrando. Después van a pasar 4 señoras de este lado, de esta dirección hacia esta dirección. Van otras 2 personas, interrumpen nuevamente del Pech. ¿Y cómo vienen vestidas las señoras? Una de ellas viene con un vestido azul, un sombrero, la otra trae un abrigo y trae de la mano a un niño. ¿Y cómo viene vestido el niño? El niño viene con un pantalón azul, una camisa a cuadros roja, una pequeña gorra. Y así empieza a narrar. Luchi Topani, la secretaria de Caligaris, la señorita Topani, empieza a narrar lo que en 20 minutos pasaría en la calle. Y continúa la narración diciendo, y en la tienda que está exactamente ahí en contraesquina de la clínica, entrará un camisa negra y empieza. Entonces, en ese momento el doctor Caligaris dice, hasta ahí. Quita los dedos del brazo de la señorita Topani. Tanto del Pech como el asistente han escrito con lujo de detalle, con puntos y comas, lo que la señorita ha estado diciéndoles. Y en ese momento Caligaris le dice, abran las ventanas, abran las cortinas, por favor. Abren las cortinas y se acerca del Pech a la ventana y le dice, por favor, observe. Del Pech empieza a observar y efectivamente en ese momento pasa un camión con unos contenedores del tamaño que había descrito la señorita Topani, un camión rojo que no trae lona, viene descubierto. No se puede ver la vestimenta del chofer, pero lo que sí hace es que el chofer saca la cabeza por la ventanilla, lo que permite ver que efectivamente lleva una gorra a cuadros. Después pasa el camión, pasan las señoras, tal y como lo dijo la señorita Topani. Pasan las señoras con el pequeño vestido de pantaloncillo azul, camisa cuadros roja, una pequeña gorra. Y después de los acontecimientos, entra un camisa negra. Estas personas que eran predominantemente, que nunca andaban solos, que eran parte de la seguridad de Benito, de la seguridad italiana, el camisa negra era difícil que entraran solos, y sin embargo hay uno que entra específicamente en la tienda en donde la señorita Topani ha dicho. Terminan de pasar los sucesos, terminan los 20 minutos y del Pech aún no lo comprende. Sin embargo, su mente científica, su mente lógica, trata de darle una respuesta y dice, bueno, es un lugar concurrido, es un lugar en donde debe de haber ciertos patrones, el camión debe pasar a tal hora todos los días, a lo mejor esas señoras tienen una actividad que les hace cruzar por aquí en los días, el camisa negra quizá hace un rondín, qué sé yo. Del Pech trata de encontrar una respuesta lógica a lo que está pasando y una respuesta lógica de lo que ha ocurrido, de que la narración sea tan específica y puntual, tal y como la narró la señorita Topani, tal y como ellos lo escribieron, fue de la manera en la que sucedió. Con todos los detalles que Del Pech preguntó, todos habían sido confirmados en el momento en el que la situación sucedió. Del Pech sigue pensando qué es lo que pasó y le pregunta si pueden hacer más experimentos, si pueden ver más más detenidamente qué es lo que está pasando. Entonces Caligaris, pasado un par de días, lo invita a hacer un experimento. Han citado a 3 personas. Uno tiene sífilis, uno tiene tuberculosis y otro tiene cáncer. Estas 3 personas llegan a la clínica y Del Pech es invitado para verificar, para ver cómo son diagnosticados, para llevar para realizar este experimento. Y Del Pech es el encargado de verificar, de revisar puntualmente a los pacientes, de checar
de hacer una revisión física de los pacientes sin preguntar absolutamente ningún síntoma. Ingresa el primer paciente y Caligaris empieza a hacer presión bajo las uñas de los dedos. Empieza a hacer presión en ciertos puntos que él perfectamente conoce. Entonces empieza a hacer presión y el paciente empieza a sentir un cosquilleo. En ese momento, Caligaris, con un cepillo de Faraday, empieza a pasarlo por su brazo. Toma un aparato que él mismo inventó. Tiene 3 cilindros o 3 especie de conos de metal de diferente espesor, que empieza a pasar por el brazo del paciente, y al pasarlo, en el brazo se forma un cuadrado. Se marca un cuadrado de color blanco. Y dentro de ese cuadrado, Del Pech ha inspeccionado al paciente. Del Pech ha visto que ha hecho una revisión física, ha visto que no lleva nada en los brazos como para que se pudiera marcar ese cuadrado de color blanco. Después de que se marca el cuadrado, Del Pech reconoce algo que solamente se puede ver bajo el microscopio. Es ese parásito, ese bicho que produce la sífilis. Lo reconoce en el momento en el que se forma la imagen dentro de ese cuadro blanco del bicho de la sífilis. Después, continuando con esta situación, pasan los siguientes pacientes y en la práctica es lo mismo. Empieza presionando las puntas de los dedos, empieza encontrando un cosquilleo en el cuerpo, y cuando encuentra el cosquilleo, perfecto, el cosquilleo lo tienes por ahí. ¿Te falta apetito? ¿Tienes demasiado apetito? Tú tienes tuberculosis. Usted tiene cáncer. Vamos a presionar. Pero no solo diagnostica. No solo es el diagnóstico. El doctor Caligaris ha desarrollado un método en el que unos puntos del cuerpo son para diagnosticar, pero otros puntos del cuerpo son para curar. Esto deja Del Pech totalmente extrañado. Es algo indescriptible. No hay forma de poder entender ni el método ni la manera en la que el doctor Caligaris cura a sus pacientes. Después de esto, Del Pech entrevista a algunos pacientes quienes confirman que efectivamente se curan, que es realidad, que esto no es una mentira, que de verdad llegan muy mal, que llegan, que Del Pech, que Caligaris diagnostica lo que tienen, y no solo diagnostica, sino también los cura. Claro que Caligaris es un doctor, no es cualquier persona que no tiene conocimiento. No, Caligaris es un doctor. De hecho, Caligaris es un veterano de guerra. Estuvo en la Primera Guerra Mundial y fungió como cirujano en la Primera Guerra Mundial. Ahorita pasaremos a su historia. Así que también sabe que no todo se puede reparar así. De repente receta por ahí algún medicamento, algo que les ayude a terminar de curarse, a terminar de pasar el padecimiento. Es un médico. Es un médico que sabe que hay cosas que deben repararse a mano, pero predominantemente es el cuerpo. Vamos a ir rápidamente a una pausa. Vamos a ir rápido a una pausa para que le platique yo ahora. ¿Quién es? ¿Quién es Giuseppe Caligaris? Continuamos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Mundo Paranormal. Déjeme recordarle que Mundo Paranormal se transmite a través de Cerdán 10, un canal para todos, y a través también de radio por internet en la Radio de los Recuerdos. Entre usted a la Play Store y descargue la aplicación Radio de los Recuerdos para que nos pueda sintonizar jueves a jueves en punto de las 9 de la noche. También lo invito para que se suscriba a nuestro canal de YouTube Mundo Paranormal Oficial. Perdón, Mundo Paranormal Cerdán. Mundo Paranormal Cerdán, ahí es donde compartimos jueves a jueves estas historias y donde estamos subiendo todos nuestros programas. Vamos a continuar con esta historia, con la historia del doctor Giuseppe Caligaris. Delpech, el profesor Delpech, ha quedado estupefacto con la situación, no sabe, aún no comprende qué es lo que está pasando. Y entonces le pregunta al doctor Caligaris, ¿cómo hace? ¿Cómo logra realizar todo esto, todos estos diagnósticos, todas estas curaciones? ¿Cómo lo hace? Y Caligaris responde que para poder decirle cómo lo hace, primero tiene que explicarle quién es. Giuseppe Caligaris se graduó de la universidad en 1909. Fue un estudioso, un psicoterapeuta, es un psicopatólogo, es un médico, es también un psiquiatra. Tiene los conocimientos perfectos, no solo para realizar esta situación, sino para empezar a darse cuenta de las conexiones que podía encontrar en el ser humano. Y uno de sus primeros pasos para darse cuenta fue en la Primera Guerra Mundial. Caligaris es reclutado y es enviado al frente de batalla, y dado sus conocimientos en medicina, es encargado de ser uno de los cirujanos de guerra. Estando en el frente de batalla, Caligaris se da cuenta que al tocar a los heridos, él logra sentir unos estímulos. También se va dando cuenta que al tocarlos de cierta forma, Caligaris puede saber qué es lo que le está pasando al herido. Aun cuando sus heridas sean internas, Caligaris logra determinar qué es lo que tiene el soldado, cómo ha sido herido y de qué manera tiene que curarlo. Y entonces, durante la guerra empieza a realizar estas prácticas en las que empieza a desarrollar un método para determinar de una forma más rápida, que es práctico en la guerra, qué es lo que adolece a las personas que llegan, cómo curarlas y cómo ayudarlas. Terminada la guerra, Caligaris regresa a Roma y ya en Italia empieza a realizar todas estas investigaciones, empieza a desarrollar métodos de diagnóstico que poco a poco van siendo reconocidos, al grado en el que llega a tener un puesto en la Real Academia de Roma, al grado al que llega a dirigir la división psicológica de la Real Academia Romana, lo que le permite seguir teniendo estos estudios y seguir realizando estos estudios. Caligaris logra desarrollar un mapa del cuerpo humano en lo que le divide en líneas paralelas, verticales y horizontales, y divide el cuerpo en diferentes puntos. Y él dice que cada parte del cuerpo, de la piel, está conectada con un órgano, con una parte, con toda la parte interna del cuerpo, que a partir de la piel, él puede determinar los problemas que adolecen al cuerpo.
El doctor Caligaris decía que cualquier enfermedad no es más que un desequilibrio en el estado físico y emocional del cuerpo. Tan es así que uno de sus primeros estudios se enfoca en determinar y en comprobar que el pensamiento humano es tan poderoso que única y exclusivamente con el pensamiento el cuerpo se puede curar. Después de desarrollar todas estas técnicas, el doctor Caligaris deja la academia y se va a la clínica con su padre, en donde empieza a tener en donde empieza a diagnosticar y a curar a las personas. Al haber estado en la guerra, Caligaris tuvo muchas oportunidades de comprobar los métodos que él utilizaba y sus teorías y lograr desarrollar todo lo que podía, todo lo que Del Pech fue capaz de ver, que no era todo lo que el doctor Caligaris podía hacer. Pasada esta explicación, Caligaris le dice a Del Pech que no solo el cuerpo está conectado con el cuerpo. Caligaris sostenía que el ser humano es uno con el cosmos. Es decir, que de una u otra manera, el ser humano está interconectado con todo. Y me refiero a todo lo que nos rodea. Teorías que también en México, Jacobo Greenberg después expresaría, manifestaría que el ser humano es uno con la matriz, tomando la matriz como el universo, como el cosmos, como el área en el que nos desenvolvemos. Si no ha escuchado hablar de Jacobo Greenberg, en uno de los programas posteriores se lo vamos a presentar, pero Jacobo Greenberg desapareció de manera misteriosa y jamás se volvió a saber de él. Y Jacobo Greenberg manifestaba precisamente lo que le decía y lo que también en su momento, en 1938, el doctor Giuseppe Caligaris compartiría con el profesor León Jacques de Pech. El ser humano está interconectado con todo. Del Pech le pregunta a qué se refiere. Y Caligaris le dice que de la misma forma en la que puede conectar el cuerpo para sanarse, para diagnosticar y para sanarse, también el ser humano puede conectar con lo que lo rodea, con todo lo que le rodea. Del Pech pregunta que cómo. Y Caligaris le dice que es posible adelantarse al futuro. Saber qué es lo que va a pasar más adelante. No viajar de manera presencial en el tiempo, no. Ni tampoco solamente regresar a lo que ya sucedió, no. Adelantarse y saber qué es lo que va a pasar y cómo va a suceder. De manera aleatoria, sin que esté nada preparado, Del Pech, todavía un tanto escéptico, le dice que si puede demostrarlo. Y el doctor Caligaris saca un mapa de Undine, Italia, lo pone en la mesa y entonces Del Pech le pregunta qué van a hacer con el mapa y Caligaris le dice, escoja usted un crucero, el que usted quiera. El Del Pech empieza a mover en el mapa, voy a escoger este o aquel, y de repente así de la nada escoge un punto. Totalmente opuesto a lo que iba a escoger, donde tenía la mano, escoge un punto, aleatorio. Perfecto, acompáñeme. Baja y está preparado el auto, el señor alto, vestido de negro, que fue a recogerlo a la estación del tren. Suben al auto, los acompaña la señorita Topani, la secretaria del PES, los acompaña el chofer. Y el auto tiene unas cortinas que van cerradas. Llegan al punto en el que al que Del Pech escogió, el punto en el que marcó Del Pech en el mapa, y le pide por favor a
el doctor Caligaris le pide a Delpech que escriba puntualmente, por favor, lo que la señorita Topani le va a decir. Nuevamente cierra los ojos la señorita, Delpech atento, y Caligaris empieza nuevamente a presionar con 3 dedos el antebrazo de la señorita Topani. Cuando lo encuentra, la señorita Topani empieza a describir. De esta dirección hacia la otra van a pasar 2 autos, uno es de este color, el otro es de aquel color. Al fondo vienen 3 señoras caminando, detrás de ellos 2 niños corriendo. Va a pasar un avión de 3 motores, de dirección de aquí para allá, y empieza a describir una serie de cuestiones que Delpech empieza a notar. Terminada la descripción, Caligaris le entrega a Delpech una cámara y le pide: por favor, profesor Delpech, quiero que salga y tome fotografía donde usted quiera, hacia donde usted quiera y las que usted quiera. Delpech se queda así, y en ese momento Caligaris le dice: ahora. Sale Delpech y empieza a tomar fotografías. Empieza a tomar fotos hacia diferentes lados, en las direcciones en las que él desea y la cantidad de fotos que él desea. Cuando está terminando de tomar las fotos, en ese momento atraviesa el cielo un avión. Es 1938, no hay rutas trazadas de aerolíneas, no hay forma de determinar que un avión va a cruzar efectivamente en ese momento. Se sube Delpech al vehículo y arrancan, regresan a la clínica, revelan las fotografías y exactamente la descripción que la señorita Topani había dado de los acontecimientos que iban a suceder son los acontecimientos que Delpech, sin conocer hacia dónde tenía que tomar las fotografías y sin saber exactamente por dónde pasarían las cosas, Delpech ha tomado las fotografías precisas para demostrar lo que la señorita Topani había descrito. Nuevamente Delpech increpa al doctor Caligaris: pero ¿cómo es posible? Todos somos parte de lo mismo. Estamos conectados con el pasado, el presente y lo que sucederá. Caligaris estaba seguro que podía ver más allá de lo que estaba sucediendo, solo que el método aún no lo había desarrollado. Al estar interconectados con el universo, éramos capaces de adelantarnos hacia lo que sucedería. Delpech, a un escéptico, le dice: ¿puede mostrarme? Caligaris sonríe y le dice: claro, permítame su brazo. En ese momento, Caligaris empieza a hacer presión en el brazo de Delpech con sus 3 dedos. Encuentra aquí. Cierre los ojos, por favor. Delpech cierra los ojos y cuando Caligaris presiona, Delpech de repente se encuentra en un lugar que no conoce, totalmente desconocido. Un lugar que solo había visto en libros. Ve al fondo las pirámides. Está en Egipto. Pero no es el Egipto antiguo, no están los faraones, no están los egipcios, no, es este momento, es la actualidad, es 1938 en Egipto y ve pasar un vehículo enfrente de él. Se espanta Delpech, jala el brazo y al abrir los ojos está sentado junto al doctor Caligaris. ¿Qué pasó? Le dije que estamos conectados con el todo. Puede hacerlo nuevamente y nuevamente Caligaris toma su brazo, vuelve a presionar y entonces vuelve a llevar al Delpech a viajar. Caligaris podría acercarse a un lugar. No lograba enviar a una persona a un punto específico, pero sí podía acercarse, aún le faltaba definir y lograr encontrar el método exacto para poder viajar exactamente al punto en donde él quería llegar.
han estado platicando alrededor de unos días, han estado platicando por unas semanas, y llega el momento en el que Delpech se tiene que ir, se tiene que retirar. Cada vez soplan más fuerte los vientos de guerra, cada vez hay más complicaciones, y Caligaris le dice a Delpech que le urge, que necesita terminar de escribir todos sus ejemplares. Caligaris trabajaba alrededor de 12 ejemplares a la vez, libros y manuales donde describía todo lo que él había descubierto, los métodos que él utilizaba y todo lo que tenía, el conocimiento que había adquirido a lo largo de estos años. Delpech le dice que no hay prisa, que aún es una persona joven, no precisamente joven. Caligaris ya tenía más de 60 años para 1938, pero le dice que no es que tenga tiempo aún. Está muy cerca su final y necesita terminar de escribir y publicar lo que él sabe, lo que él ha aprendido, lo que él ha desarrollado. Entonces Delpech voltea y sonriendo burlonamente le dice: ¿acaso conoce usted la fecha de su muerte? Caligaris sonríe y le dice: ¿qué clase de vidente sería yo si no conociera la fecha de mi muerte? Yo no veré el fin de la guerra, mi amigo. Y por eso necesito terminar de escribir y publicar todo lo que yo conozco, todo lo que he desarrollado y todo lo que sé. Delpech se despediría de Caligaris un fin de semana, tomaría el tren hacia Francia y no volvería a tener contacto con el doctor Caligaris. Meses después de haberlo visitado, estallaría la guerra en 1939. Evidentemente, no volverían a comunicarse. Y Caligaris había tenido un problema precisamente con Mussolini. Al estar a punto de estallar la guerra, al estar esta situación tan tensa entre los países, Benito Mussolini había solicitado un juramento de lealtad de todos y cada uno de los catedráticos y estudiosos. Por tal motivo, la Real Academia de Roma había solicitado a todos sus miembros que juraran lealtad al Duce Benito Mussolini, y Caligaris no lo hizo. Conocía la guerra, la había vivido, sabía perfectamente lo que la guerra le hacía a la gente y no lo que le hacía a los mandos. La guerra era culpa de los mandos, pero los que sufrían eran los de a pie, los soldados, la gente que estaba en el frente era la que realmente sufría. Los otros se escondían tras los escritorios y solo ordenaban. Así que no estaba dispuesto a jurarle lealtad a un hombre como Benito Mussolini. Motivo por el cual la Real Academia de Roma le retira la licencia. Le quita la licencia, le quita los permisos para seguir operando su clínica. Y lo empiezan a ridiculizar. Empieza una campaña de desacreditación y desprestigio en contra de los conocimientos, de los estudios, de todos los avances y todo lo que había logrado el doctor Caligaris. Empieza toda esta revuelta en contra de lo que él había hecho. Y en 1944, en una situación un tanto complicada y difícil de determinar, el doctor Caligaris muere. El registro oficial dice que tuvo una complicación entre una diabetes que padecía y un paro cardíaco. Pero si el doctor Caligaris sabía cómo curar y cómo estimular el cuerpo, ¿por qué no ayudó a su propio cuerpo? El registro oficial decía eso. Los registros extraoficiales decían que el doctor Caligaris había sido asesinado por las fuerzas italianas.
todos sus escritos, al haber sido desacreditado por la Real Academia de Roma, fueron pocas las publicaciones que pudo realizar. Aún al día de hoy es muy complicado encontrar sus publicaciones, y son publicaciones que generalmente cuando salen, cuando se encuentran, rápidamente se agotan. Encontrar información acerca del Dr. Caligaris es tan o más complicado que encontrar una de sus publicaciones. Para realizar este episodio fue complicado encontrar la información de la historia del Dr. Caligaris. Al ser desacreditado y al haber sido asesinado, muchos de sus escritos quedaron en manos de personas que no entendían y que no conocían lo que estaba pasando. La zona de Undine, en Italia, primero fue tomada por todas las publicaciones y todas los decomisos que había hecho Italia de los escritos y libros del Dr. Caligaris fueron tomados por Rusia en un asalto. Ya hablaremos de Rusia en un programa siguiente. Ya hablaremos de Rusia y sus estudios paranormales, parapsiconormales, parapsicológicos. Todos sus escritos, los que habían sido confiscados por Italia, fueron tomados por Rusia cuando invadieron Italia y fueron llevados hacia Rusia. Y la casa del Dr. Caligaris fue tomada por Estados Unidos, es decir, todo lo que había en la casa del Dr. Caligaris fue trasladado hacia Estados Unidos. Nada de lo que había escrito se había salvado. Todo fue dispersado y algunas de las posesiones de los escritos y de los libros que habían sido decomisados quedaron en Rusia, otros quedaron en Estados Unidos y algunos otros que habían sido publicados y que están en propiedad de librerías o bibliotecas italianas, por algún tipo de decreto, no pueden ser ni prestados ni copiados. Al final, las investigaciones del Dr. Caligaris fueron silenciadas, y era particularmente un enemigo de Mussolini, porque el peor temor de cualquier dirigente de una nación, de cualquier gobernante, es que el pueblo tenga conocimiento. También es imposible lograr que alguien guste de desarrollar un método en el que única y exclusivamente, con hacer presión en ciertos puntos del cuerpo, pudiera usted curarse. Imagínese lo que diría una farmacéutica que ha logrado crear una cura para una enfermedad que vende a un precio exorbitante y que trae ganancias estratosféricas para la farmacéutica y los socios, y que de repente alguien le diga: ah, felicidades, lograste crear una vacuna contra el COVID, pero fíjate que si presionamos por aquí y presionamos por acá y después por acá, eso se cura. No necesitamos tu vacuna. ¿Usted cree que para las grandes farmacéuticas es factible que exista la posibilidad de que el ser humano pueda acabar con las enfermedades única y exclusivamente encontrando el mapa que conecta su cuerpo con cada uno de sus órganos? Y no solo eso, porque si ha puesto atención a lo que le he estado platicando en esta hora, el Dr. Caligaris encontró la manera de conectar el cuerpo con un órgano que es intangible, con un órgano que tenemos todos y cada uno, pero que es parte de nuestra esencia, que no podemos tocar y que no sabemos dónde reside. El Dr. Caligaris logró estimular a través del cuerpo la capacidad de la mente y lograr desarrollar habilidades
que ninguna persona en su sano juicio pensaría que tiene. ¿Qué fue lo que hizo la señorita Topani? Precisamente con su mente adelantarse a 20 minutos o media hora para saber qué era lo que iba a suceder y estar en ese punto para poder ver todo lo que estaba sucediendo. No fue su cuerpo. Ella no estaba físicamente ahí, no avanzó en el tiempo de manera física, pero su mente fue capaz de conectarse con el todo para lograr saber qué es lo que iba a suceder unos minutos adelante del tiempo. Cuando se despide del pecho del doctor Caligaris, le dice: doctor, usted habla italiano, yo hablo francés. ¿Cómo hemos podido comunicarnos todos estos días? ¿Por qué cuando lo escucho a usted entiendo perfectamente lo que me está diciendo? Y cuando escucho a cualquiera de los demás que están ahí en su clínica, no entiendo nada. El doctor Caligaris lo sonríe antes de despedirse y le dice: mi amigo, de una u otra manera, todos estamos conectados. Le agradezco mucho el favor de su atención. Lo invito para que nos siga sintonizando. La próxima semana hablaremos de otro personaje que ha logrado rebasar los límites que hasta el día de hoy conocemos. Y vamos a estar hablando estos días de estas personas, de estos paragnostas, que así se les conoce. Como le mencioné, hablaremos de México, hablaremos de Rusia, hablaremos de Brasil. Y le tengo preparado también un programa especial para Semana Santa. Le voy a hacer un análisis, nos vamos a salir un poquito de los personajes paragnostas y vamos a entrar a hacer un análisis de el sudario de Turín, esta sábana santa. Le voy a platicar más o menos en lo que nos dé el tiempo. Le voy a platicar los estudios que se han realizado y las conclusiones a las que se ha llegado. Y la decisión, como siempre, la decisión de creer o no creer, se la dejo a usted. Cuídese mucho, disfrute su noche, que pase una excelente noche, que tenga un excelente fin de semana. Y yo lo espero el próximo jueves en punto de las 9 de la noche para seguir compartiendo, descubriendo y encontrando todos los puntos y aristas que nos permiten conocer este mundo paranormal. Hasta la próxima.